Muy bien, el día de hoy en el curso de geometría vamos a hablar sobre el tema de ángulos, operaciones de adición y sustracción. Ya, comenzamos entonces. ¿Sabías que podemos realizar operaciones con los ángulos, con las medidas de los ángulos? ¿Sabían ustedes que con las medidas de los ángulos nosotros podemos hacer una adición y una sustracción? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos acá. M es de la medida. Este de acá es un angulito. A o C. A o C. Eso es lo que me piden hallar. Igual M, medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. ¿Cuánto vale A o B? Alfa, ¿verdad? Muy bien. Más medida del ángulo B o C. Medida del ángulo B o C. ¿Qué vale? Me piden hallar entonces el ángulo, ¿no? De A o C. Para hallar toda esa medida del ángulo A o C, ¿no? Tengo que llegar a sumar. Eso sería una adición. Cuando me piden sustracción. Pues para que cuando me piden una sustracción es cuando me pide una parte de un ángulo. En este caso, en la sustracción sería lo que me piden, la medida del ángulo A o B, que es X. Eso es lo que me piden hallar. Si se dan cuenta, en la adición te piden hallar desde el ángulo A o C, o sea, todo. En cambio, aquí solamente me pide una parte, en lo que es sustracción. Muy bien. Nosotros también debemos recordar lo siguiente. Este ángulo de acá se tiene que igualar siempre a 90. Si nosotros llegamos a ver este ángulo, inmediatamente lo vamos a igualar a 90, ¿ya? Porque esa es su medida de lo que mide este ángulo. El ángulo de aquí vale 180. Si nosotros llegamos a ver este ángulo, inmediatamente lo tenemos que igualar a 180. Es por eso que acá estoy colocando X más Y es igual a 180. Igualito acá, el ángulo recto, ¿no? X más Y es igual a 90. Vamos a ver unos ejemplos. Listo. Me dice, calcula la medida del ángulo A o B. Ya. A o B. Listo. Como ya tengo entonces los valores de B o M y M o A, entonces es una adición. Muy bien. Entonces, medida del ángulo A o B es igual a medida del ángulo A o M más la medida del ángulo M o B. ¿Listo? ¿Cuánto vale entonces la medida del ángulo A o M? 50. Coloco 50. Más, ¿cuánto vale el otro ángulo? 50. Entonces, recuerda siempre colocar lo que te pide calcular, ¿ya? Porque si yo no coloco esta parte de acá, entonces no voy a saber cuál he llegado a calcular. Entonces llego a sumar 50 más 50, 100. Entonces, ¿cuánto vale la medida del ángulo A o B? A o B, ¿cuánto vale? 100. Todo este ángulo entonces valdría 100. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcula la medida del ángulo A o M. A o M. Nos damos cuenta que acá solamente nos pide una parte de un ángulo, ¿verdad? De todo este ángulo, que vale 110. ¿Listo? Entonces coloco medida del ángulo A o M es igual a medida del ángulo. ¿Cuáles ya tengo? Tengo los valores de A o B, ¿verdad? La medida, que vale 110. Como me piden esta partecita, este ángulo,
del AOM, entonces es una resta. Muy bien. Menos medida del ángulo MOB, que ¿cuánto es? 50. Entonces resto 110 menos 50. Entonces me saldría que la medida del ángulo AOM vale 60. ¿Listo? ¿Está bien? Eso es todo.